Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, primero les pido que apaguen los celulares, porque ya nos pasó en unas cuantas de estas charlas. Primera cosa. Segunda, hoy estamos llegando al final de esta última jornada de la quinta edición del Festival Borges, y hoy en particular de Experiencia Borges, que es una sección especial dentro del festival, que lo que hacemos es buscar distintas puentes y distintas maneras para fomentar la lectura, y distintos puentes también de artistas para que nos cuenten su camino lector y cómo fueron construyendo ese camino lector con el arte que cada uno desarrolla. Y en ese camino lector, por supuesto, entra Borges, ¿no? En algún momento. Ahora ya nos van a contar Kevin. Así que, en principio, quería presentarles a ustedes la sección que es Experiencia Borges. Y ahora lo que voy a hacer es presentarlo a Kevin, que no necesita presentación, pero ya que estamos, les vamos a presentar. Y les cuento, mientras encuentro la presentación. Muchas gracias, Marisol. No, por favor. Buenas tardes. Vamos a agradecer también a Mecenazgo, a Impulso Cultural y a la Fundación Santander, que gracias a ellos pudimos hacer este festival. Y también yo en lo particular quiero agradecer a una de las mejores productoras de la Argentina, que se llama María Laura Franco, a Lala Franco, que también es responsable de que Kevin pueda estar hoy acá. Así que dicho esto, lo vamos a presentar. Kevin nació en Fairbanks, Alaska, de madre argentina y padre norteamericano, donde vivió hasta los 4 años. La familia se mudó a Colorado, en Arizona, después a San Francisco, en California, después a Buenos Aires, en Argentina, después a Montevideo, y después volvieron a Buenos Aires, y después vos te fuiste a Nueva York, y después volviste. Suena como ya bastante agotador, ¿no? Un poco el periplo. En Buenos Aires, como parte del grupo de instrucción cívica, y después se mudó a Nueva York, donde empezó también a componer y a tocar su música en lugares emblemáticos como el CBGB's, que lo invitó a participar de su futuro sello. Durante los 90 grabó y tocó allí como house band, y luego regresa a la Argentina, y a partir de ahí sí empieza a grabar la mayoría de los discos que ya todos conocemos, ¿no? En el 2002, Sur o No Sur, que estuvo nominado a 3 premios Grammys latinos. Después su tercer disco, Citizen, que fue nominado al premio Grammy americano. En 2007, Logo. En 2008, presenta en la editorial de La Flor el libro Ops, un libro con letras de los temas de Kevin, que se unen con ilustraciones del dibujante Liniers, que es una relación que sigue hasta el día de hoy. 2012 el disco Vi, 2014 Vivo en México, y varios más. Bis, 2014 que dije, Mis Américas, 2016, Algoritmos, Ritmos, 2019, Tú, B, 2022, Quiero Mejor, 2024, y Desde que te Madrid, 2025. Dije todo. Suéltame el pasado. Sí, completo encima, ¿no? Qué fuerte. Así que ahora lo que vamos a hacer es hablar un poco de cómo, en general solemos hablar cómo se construyó tu camino lector, pero en tu caso hay una particularidad que también compartís con Borges, como te decía antes, aunque vos te reís de eso. Y es que primero estuvo el inglés y después el castellano. O sea, vos te criaste entre 2 lenguas, ¿no? No lo sabía, eso de Borges, que él aprendió primero inglés. Sí. ¿Realmente? Bueno, sí, realmente, lo educaron porque en el inglés. yo siempre pienso que los niños hablan lo que habla el entorno. Entonces, en mi caso fue el inglés, porque estaba en Estados Unidos hasta los 11, casi 12 años, y en el oído sonaba el castellano de mi madre, ¿no? Y luego se casó en segundas nupcias con un mexicano. Ella decía, me casé en segundas náuseas. Lo dice todo de esa relación, ¿no? Sí. Pero ahí
empezó a entrar más el castellano, pero no sabía esto de Borges, perdón. Sí, de hecho el otro día en una entrevista en Mundo Pasoldán, el escritor boliviano decía justamente que tiene una manera de adjetivar Borges que es bastante parecida al uso en inglés, ¿no? Como una anime noche, como si hubiera ahí una raíz también que le fue quedando, ¿no? Y en tu caso, ¿era una casa donde había bibliotecas, había libros? ¿Y qué libros? Muchísimo, aparte mi madre terminó hablando 7 idiomas y además era de esas personas que leen muy lectora, muy leída y que remarcaban cosas. Entonces yo tengo, el primer recuerdo que tengo de libros en casa son de libros subrayados y marcados y con comentarios. Y bueno, ya te voy a contar cosas que ella remarcaba que son geniales. Pero sí, tengo un recuerdo de muchos libros y de una madre que te obligaba, entre comillas, amablemente a leer algunos clásicos. Por ejemplo. Sobre todo Stevenson, ¿viste? Como a leer, o leer algo de George Orwell o Aldous Huxley. Ella quería que sostuviéramos el inglés en Montevideo, sobre todo cuando ya tenía 12, 13, 14, y ahí empecé a leer, en inglés, varios de esos clásicos. ¿No? Sí. ¿Y escritores argentinos entraron en la infancia también? Sí, pero era un poco, de a poco, te diría Álvaro Yunque, me acuerdo, ella era muy progre. Mi vieja, aclaremos que mi vieja era contra la cultura de mis abuelos, que eran muy conservadores, ella fue la progre. Entonces, yo siempre digo que tengo el lindo desafío de ser hijo de una madre progre, y si me rebelo, entonces soy conservador. No te queda otra, claro. Entonces tuve que no rebelarme en algunas cuestiones, en otras sí me rebelé contra mi madre, porque también tenía sus tocs, ¿no? Sus cosas arcaicas que quedaban, ¿no? En el tintero. Pero la verdad que agradezco mucho, sí, haber tenido esa madre que sí, te daba Cortázar, o sea, vos veías que estaba leyendo Sábato o estaba leyendo John, cosas feministas, ¿no? Feministas de los 70, muchos libros así, dando vueltas de autoras y autores. Muy de la época también. Sí. Y de esos primeros libros, ¿hay alguno que ya entramos, me parece, en la adolescencia, que te haya marcado esas primeras lecturas adolescentes? Yo creo que un mundo feliz de Aldous Huxley, sí, Brave New World en inglés, me marcó bastante. Te diría que George Orwell también, 1984, pero después, bueno, en la secundaria, en la Escuela del Sol, escuela progre a la que fui también por una cuestión de la vida fortuita, cuando llega mi madre, justamente la progre, como dice el tango, de vuelta a la casita de los viejos, porque vamos a vivir con mis abuelos, mi tío, que también era del lado conservador de la familia, le dice con amor de hermano a mi madre: vos que sos media intelectualosa y te gustan, no sé qué le habrá dicho, no sé cómo habrá dicho, la cuestión es que le dijo con amor de hermano: aquí a 2 cuadras o 3 hay una escuela hippie, seguramente que no van de uniforme, y estamos hablando de mayo del 76, o sea, estamos hablando de pleno comienzo de dictadura. La escuela rara, pero creo que puede ser buena para los chicos que veníamos de la escuela pública de San Francisco sin uniforme, y mi madre tenía la duda de si mandarnos a un Lincoln, un Washington, esas escuelas bilingües con uniforme, y le daba cosa el uniforme para nosotros, y caímos en la Escuela del Sol, que de aquí, o casualidad, el director era un gringo casado con una argentina, con Mariana Viro, que era, bueno,
húngara, llegó con 9 años a la Argentina, ¿no? Entonces toda una historia como un poco espejo de mi historia. Y Mike Sweet, el director, era oriundo de Denver, Colorado, como mi padre. Entonces fue una figura paterna. Increíble, un espejo ahí total con tu propia historia. Importante. Así que bueno, caímos ahí y me acuerdo que yo apenas activaba, decía, no sé, 1, 2, 3, huevo frito, hablaba seguramente un poco como Luca Prodan de Sumo, en ese momento con un acento. Y dejé boquiabierto al maestro de 6º grado porque me memoricé el preámbulo de la Constitución, los representantes, y le decía a mi vieja, pero este pibe no hablaba hace un mes. Así que bueno, ahí... Mirá por dónde entraste, además, ¿no? Después, instrucción cívica, sí. Venía por ahí todo, parece. Sí. O estábamos sí. Buscando un poco de identificación nacional ahí. Sí, sí. Probablemente, ¿no? Sí, sí. Las instituciones, como decía Charly García. ¿Y en esa época empezaste a componer? Sí, o sea, estaba muy presente en casa, así como la lectura, los libros, lo pictórico, el arte pictórico, estaba muy presente el juego de palabras, porque mi madre era una gran jugadora de palabras, amaba los puns en inglés. Entonces entraba el Scrabble bilingüe, trilingüe, por supuesto que ella hablaba muy bien francés, hablaba un poco, no tan bien el alemán, pero lo hablaba, el portugués obviamente, bueno, tenía facilidad con el italiano también. Entonces ella proponía bilingüe el Scrabble, ya de por sí era inglés y castellano, y de repente había una palabra en francés o italiano, entraba, ¿no? Así que ese tipo de juegos, por supuesto que involucraba también el jugar con las palabras y hacerla reír a mamá. Así que yo creo que las canciones empezaron por ese lado. Me acuerdo de una canción, llegado recién a la Argentina, que yo empezaba con la guitarra de a poco a elucubrar ideas y era orejero, porque yo tengo oído absoluto, ahora ya un poco obsoleto, pero tengo oído absoluto, ¿no? Suena una... ¿Bien? Y es un mi, o sea, como que sé bastante ubicar las notas en mi cabeza. Y le canté una canción country en broma a mi madre. I was a country boy from Texas, Louisiana, Tennessee. I knew how to brush my teeth by now, and I knew how to count up to 3, 1, 2, 3. La hacía reír y dije, acá hay algo. Y seguramente me habrá llevado a los 13 o 14 años a escuchar a Lelutier, unos grandes degenerados, y entraba Charly García, por supuesto, en los recreos de la primaria, en la Escuela del Sol, los chicos cantaban una de Vivencia, una de Sui Generis, cantaban alguna canción de Jugo de Tomate Frío, de Manal. Así que las canciones estaban entrando, ¿no? Junto a el jugar con las palabras. Bueno, y vos en varias de tus letras haces juegos de palabras, juegos de sentido todo el tiempo. Demasiado. ¿Y cuándo empezaste a usar, digamos, eso empezó naturalmente en la composición de tus canciones a partir de estos juegos que hacían en familia? ¿O empezaste de a poco a probarlo y a ver qué funcionaba y decir, bueno, me voy largando de a poco? Sí, creo que se dio orgánicamente algo también bastante fortuito en el sentido de en segundo o tercer año en la Escuela del Sol, mi profesora de literatura estaba casada con Carlos María Carón, que era un escritor y que daban una clase un taller de literatura. Y ahí empezaron los primeros cadáveres exquisitos, escribir como con un grupo de gente, de compañeros desde 13 años a los 17, 18 años, a escribir un cuento, ¿no? Entonces vos escribías una línea, Caperucita Roja fue al bosque y yo, sin saber qué era, y compró 2 borceguíes. Y entonces así cada uno escribía una cosa y salía un cuento absolutamente surrealista. Carón era una especie de... se parecía un poco a Dalí, tenía los bigotes así para arriba, curvados. Estabas en el surrealismo, claramente. A lo Caparrós. Así que el surrealismo estaba presente, el jugar con las palabras, lo lúdico, ¿no? de la
cultura, estaba ahí dando vueltas. Y bueno, y viró hacia la canción. Hacia la canción y en ese juego que antes justo recién hablábamos también que Borges tiene, ¿no? Que suele mezclar géneros y que un cuento es un poco un ensayo es un poco un cuento. Vos también mezclás, de hecho te presentás como un autor desgenerado, ¿verdad? Un desgenerado, sí, eso apareció en España hace como 15 años o más. Un periodista un poco cascarrabias me dice, pero ¿qué género haces, tío? Es que no entiendo. Y ahí dije, ¿qué le puedo decir? Y se me ocurrió lo de desgenerado, que es algo bastante también Lelutier y respecto al género. Y no lo pensé más. Y afortunadamente lo pusieron en un periódico, así como título, y ahí quedó. Y varios colegas después decían, sí, yo también me identifico con ser un desgenerado. Y apareció ahí el latiguillo. Pero sí, el aprender, ¿no? Con la música, con las palabras, esa edad, a los 12, 13, 14, 15 años fue formativo y viró en canción. Y bueno, y mi vieja era también, mi madre era una gran melómana. Entonces tenía, je ne parle pas de français, mais je me las arregle, como puedo, es pure phonétique, pero mi madre escuchaba mucho Brassens, Georges Brassens. Entonces era dans un coin bourré de pauvre Paris, sur une place, l'établi au bistrot de nos parents de Galasse. Si t'as le bec fin, s'il te faut du vin, première classe, va voir à passer le temps d'ici, de passe. Entonces estaba como... Yo me creo que habla francés, de eso, ¿eh? Yo me lo creo. Y ahora hago una versión de Serge Gainsbourg que me presentaron años después, un baterista francés en Nueva York, me dice, muy amigo, y empezamos a tocar juntos y me dice, pero bueno, si vos tenés Brassens, que les sorprendió mucho que yo tenía Brassens acá, esa forma de componer, aparte me entró como por ósmosis, porque era muy estribillista Brassens, era muy mántrico, muy repetitivo. Entonces yo tengo como en mi música muy presente eso. Violeta Parra también, que escuchaba a mi madre, era muy mántrica, muy repetitiva. Esa forma de componer a mí me pegó fuerte. Y él me habla de Serge Gainsbourg, que Serge Gainsbourg es, bueno, ustedes la mayoría lo tienen o lo han escuchado del refilón, es como el Charly García francés. Y comenzó, sin embargo, siendo un chansonnier bastante clásico. Y yo canto la chanson de Prévert, que habla un poco de que las hojas que caen de los árboles son como los amores en la vida de una persona, ¿no? Y siguen revoloteando por ahí, no se terminan de ir del todo nunca. Es una hermosa canción. Y el amigo Liniers hace una traducción de la canción, no comme il faut, una traducción terrible, acastellanizado, pero la gente se una mala mucho. Traducción. Una mala, muy mala traducción. Claro. Pero bueno, de oído siempre digo que el francés sería realmente un segundo idioma para mí, porque el inglés y el castellano son como un solo idioma, así que esa es mi cuenta pendiente. Estás en la Alianza Francesa. Parece que hay una señal que... ¿Y hay algún libro que vos sentís que te sirvió o que te dio alguna idea para alguna letra de una canción o no? Miles, seguramente. No puedo pensar puntualmente, más allá de Cortázar. Recuerdo leer La Vuelta al Mundo en 80 días y su gusto por el jazz, su gusto por el juego de palabras. Y hay una mención acá de Cortázar que hace mi madre respecto a algo de Borges. Y quería leérselos porque dentro de estas anotaciones que hizo mi madre hay una confesión muy hermosa que hace en este libro. Este libro es Obras completas. Jorge Luis Borges. A ver, vamos a ver, bueno, ni siquiera me fijé
Y te iba a preguntar justo cuándo, si vos recordás en qué momento leíste a Borges, o qué leíste de Borges. Leí por obligación el Aleph en segundo año. No entendí nada. Seguramente no entendí nada. Esto es Jorge Luis Borges, obras completas 1923 a 1972. O sea que es MC Editores, ¿no? Buenos Aires, 1974 es la edición, 67.000 ejemplares en ese momento, 15ª impresión en offset, 5.000 ejemplares. Bueno, y la última es de 1985. Y mi madre escribió en el 86 esto que les voy a leer respecto a Borges. En inglés lo dice, entonces vamos traduciendo, dice: "Shame on you to wait till the genius died." Dice, vergüenza, o sea, a ella misma dice, es una vergüenza que esperaste a que el genio muriera para leerlo. To read him thoroughly, ¿no? Leerlo profundamente. Yet this will keep him alive. Y sin embargo, esto lo mantendrá vivo. I underestimated the man. Subestimé al hombre, dice mi madre. Lo cual me encanta. Or approached his work rather on the hard side. O me aproximé a su trabajo del lado duro, ¿no? Como de un lado crítico. Y termina diciendo, he's delicious. Lo cual me encantó cuando redescubrí este libro, lo tenía mi hermana. Y me parece una observación aparte, de mi parte, decir que para mí Borges es como el tango, te llega, ¿no? A mí me está empezando a llegar Borges ahora, a los 61 años, ¿no? Y quería leerles esta primera poesía de él porque para mí Fervor de Buenos Aires es muy actual, porque es 1923 y la primera poesía o el primer poema que está en Fervor de Buenos Aires es Las calles. Con permiso, ¿eh? Todo suyo. Las calles de Buenos Aires ya son mi entraña. No las ávidas calles incómodas de turba y de ajetreo, sino las calles desganadas del barrio. Y eso lo subrayó mi madre, las calles desganadas del barrio. Casi invisibles de habituales, enternecidas de penumbra y de ocaso, y aquellas más afuera, ajenas de árboles piadosos, donde austeras casitas apenas se aventuran, abrumadas por inmortales distancias, a perderse en la honda visión de cielo y de llanura. Son para el solitario una promesa, porque millares de almas singulares las pueblan, únicas ante Dios y en el tiempo, y sin duda preciosas. Hacia el oeste, el norte y el sur se han desplegado, y son también la patria, las calles. Ojalá en los versos que trazo estén esas banderas. Me pareció precioso. Y el final también lo subraya mi madre. Y son también la patria, las calles. Ojalá en los versos que trazo estén esas banderas. Me parece precioso. Tan moderno, además, tan actual. Y después lo que mencionaba, perdón, de Cortázar, quería mencionarles esto porque me pareció genial también. Cuando habla de los caracteres de una ficción, dice que pueden ser lectores o espectadores. Nosotros, sus lectores o espectadores, podemos ser ficciones. En 1833, Carlyle observó que la historia universal es un infinito libro sagrado que todos los hombres escriben y leen y tratan de entender, y en el que también los escriben. Y agrega a mi madre, parece todo sobre mi madre esto, ¿no? Pero es que me da mucha risa y lo vi el otro día también, hace poco, de vuelta.
Y ella pregunta, ¿y si son los lectores, los ficticios, la realidad de los ficticios? Y pone, es mejor ser un realista ingenuo que un ingenuo realista. Cortázar was right, dice. Cortázar tenía razón. Qué bueno, ¿no? Un realista ingenuo, mejor que ser un realista ingenuo, un ingenuo realista. Bueno, esas cosas. Así que a mí me está llegando Borges, ¿no? La verdad es que más allá de la lectura obligada de la secundaria, de leer Fervor de Buenos Aires, cosas sueltas, me falta un montón, ¿no? Reconozco. Y él tenía un latiguillo hermoso que decía, disculpe mi ignorancia. No, me encanta también que en esta sección digas esto. Me está llegando Borges ahora, me estoy abriendo a Borges ahora, porque, como decís vos, va a estar siempre, la literatura, yo digo también, siempre nos espera, o sea, y uno va encontrando esos autores. Y te hago un par de preguntas más y después vamos a pasar a preguntas acá de la gente. Te quería preguntar si hay algún poeta que te gustaría alguna vez musicalizar y cantar, así como hizo Serrat con Machado, por ejemplo. ¿Sí? ¿Alguno? Me propusieron hace unos años y luego tuvo esa desgracia familiar, Paul Auster. Ah, mirá. Sí, musicalizamos algunos escritos, algunos poemas de Paul Auster, algunos traducidos del inglés al castellano y otros no. Y quedó un trabajo ahí pendiente. El amigo que se abocó a esa tarea, Miguel Warren, tiene todo en carpeta, así que quizás vea la luz en algún momento el trabajo cantado de Paul Auster. Me sorprendiste, no sabía esto. Sí. Y después creo que mi amigo se bajoneó por todo lo que le pasó a pobre Paul Auster entre el hijo y su vida. Un poco triste el final. Pero bueno, eso está ahí, está dando vueltas, ¿no? Y vos, la última, siempre te escuché en algunas entrevistas hablar que vos primero componés la música y después la letra, sí. ¿no? ¿Y hay alguna, digamos, algún tipo de rima, de poesía, de mantra que tenés cerca a la hora de componer? Varias. Igual te aclararía que al decir que la música va primero, en realidad la música es el motor, pero inmediatamente sale una idea de letra. Sale un título o sale un mantra y uno empieza a repetir algo, ¿no? Y de los poetas se me venía a la mente Mayakovsky por un lado y Alfred Jarry, ¿no? El famoso adolescente francés, niño genio loco, también. Y Oliverio Girondo. Oliverio Girondo también me parece que su Espantapájaros sería hermoso hacer algo con eso. Carlos María Carón nos regaló la lectura del Espantapájaros de Girondo cuando éramos adolescentes. Eso sí, también nos marcó. Perdón, ¿y habías dicho? No, me encanta que salgan las menciones de los maestros también de la escuela y de la vida, porque son también muchas veces los que nos abren a la literatura, como decís vos. Pero te preguntaba esto, si había ciertas poesías o ciertos mantras cerca a la hora de componer, eso que me dabas un poco de decir. Bueno, Carón tenía un mantra de Almafuerte, que era, ¿no? Te caerás, ¿no? Una vez y te levantarás, y caerás 10 veces y seguirás levantándote. Eso me quedó, ¿viste? Un poco. Después, un poco más en broma, antes de tocar, yo soy una zeta, ¿no? Antes de una presentación, tomo agua y entonces el mantra nuestro es antes nada, después todo. Es un poco nuestra licencia. Y a veces me han preguntado, porque me ven muy relajado, si me gusta la marihuana, y siempre tengo que aclarar que no fumo para nada. Eso es así. Que no es así, que viví en California en los años 70 y debo haber inhalado el humo de marihuana que había en el cielo de California y quedé así.
pero no, nunca tuve como esa inclinación, ¿no? Como músico, que los músicos tenemos el estereotipo de caer en esas cuestiones. Pero bueno, un buen vinito no se le niega a nadie, y ese es como el mayor extremo. Pero sí creo que hay como una cosa más genérica o más general de acudir al duende, ¿no? Ahí sí, hay algo. Hay algo en la memoria también que es un poquito insondable, ¿no? Que uno no se da cuenta muy conscientemente. Hay algo, yo no tengo, por ejemplo, mis letras frente a mí. Sí necesito letras de otros porque tengo por ahí tanta data en la cabeza que cuando me toca aprender una canción de otro autor o de otra autora, necesito la letra para tranquilidad, aunque me la haya aprendido. Pero sí invoco algo que tiene que ver con el duende, más que nada, cuando estoy por tocar, y confiar. Y confiar mucho en algo como estamos nosotros acá frente a este hermoso público de un sábado a la tarde, aquí en el centro, y siempre pienso que uno cuando está arriba de un escenario tiene que tener un poco alma de anfitrión, ¿viste? Que es como hacer una reunión en tu casa donde estás primero preocupado o preocupada por, ¿tienen la música? ¿Están bien? ¿La comida? ¿Está bien la bebida? ¿No? Y uno por ahí la primera media hora está con ese ajetreo de anfitrión y después, ok, están todos a gusto, están todos bien. Y esa responsabilidad sí la tengo y vos me viste que estaba un poco nervioso antes de salir acá. Sí. Porque uno tiene un poco de responsabilidad de aportar algo nutritivo, ¿no? Food for thought, como dicen en inglés, ¿no? El alimento para el pensamiento. Uno intenta algo de eso. Bueno, trajiste varias cosas hoy, así que cumplido. Y la última, ¿qué estás leyendo ahora? ¿Qué estoy leyendo ahora? Es muy gracioso lo que les voy a contar. Estoy leyendo por obligación, y vuelvo a Borges, porque Borges decía que no había que leer obligadamente, y estoy leyendo 100 años de soledad. ¿Quién te obligó? ¿Por qué? Que él hizo un chiste respecto a 100 años de soledad. Leí las primeras 50 y están bastante bien, algo así, ¿no? O sea, le dio con un, ¿no? Sí. Le dio con un ironía, caño. como siempre. Sí. Ya leí más de 200 de las 300 y algo de páginas de 100 años de soledad, y me está gustando. Me estaba costando muchísimo, y cuando leí eso de Borges me relajé y empecé a leerlo con más fruición, con más goce, con más gusto. Y la verdad que más allá de todos los nombres que hay de Arcadio Buendía y de Aureliano Buendía y de todos los Buendías y todo eso, empecé a trascender eso, ¿no? de la memoria y de preocuparme por acordarme de tal o cual pariente, y entendí la observación que hace de lo surreal de la guerra, ¿no? de Colombia, que tiene su eterna guerra civil, obviamente, de la sensualidad con la que escribe. Lo estoy disfrutando mucho, sí, estoy en esa. Y bueno, y después picoteando cosas por ahí también. Tengo como 2 o 3 que estoy debiéndome. Qué bueno, tal vez después algo se vea en las próximas letras, quién sabe, ¿no? Aparecen a veces. Aparecen. Sí. Descubrís el mundo latinoamericano, porque realmente, y el idioma, ¿no? Del castellano y el vasto territorio que abarca, que si viajo por Latinoamérica, para los latinoamericanos de Estados Unidos o a España, y los latinos que están desperdigados por Europa, estuvimos en Múnich o en Zúrich, en Berlín, París, Londres, muchas ciudades, Estocolmo, esta vuelta que yo no conocía, y uno descubre que sí, que el castellano abarca muchísimo, ¿no? Territorio, y están los argentinos y los argentinos que somos como los nuevos gitanos, estamos en todos lados,
y siempre traen al amigo inglés o al amigo alemán, ¿no? Despistado, dicen, trajimos a este, ¿no? A esta. Y bueno, mucho viaje. Ahora nos vamos para Chile con otro side project que tengo, que es el Feng Shui Project para Chile, Uruguay. Y terminamos desembocando aquí en el fin de fiesta en el Conex, aquí cerquita. ¿Cuándo? El 13 de diciembre. Estamos ahí siempre, ahí sí con el amigo Liniers y la banda de Nada. Buenísimo. Bueno, ¿quién quiere hacer alguna pregunta? Sí. Ya que podemos preguntar, bueno, Sí. un gusto escucharte, la verdad que me sorprende para bien, gratamente. Quería saber cuál es tu escritor preferido y cuando empezás a componer, ¿tenés una metodología o es meramente inspirativo por momentos que vas viviendo? No tengo un escritor o escritora preferido, no. La verdad es que tengo momentos. Tengo momentos. Puedo releer, no sé, Henry Miller, ¿no? El Coloso de Marusí o Primavera Negra, todo el tiempo, ¿no? Trópico de Cáncer. Puedo leer Henry Miller porque me parece muy moderno, me parece muy, no desgenerado, me parece muy degenerado y me divierte, ¿no? Su sensualidad y su erotismo así zafado de hace 100 años. Siempre, ¿no? Hablamos de la liberación sexual de los 60, ¿no? Y wow, vamos con los 20, ¿no? Lo que eran los 20, entre guerras. Aparte que cronológicamente, yo soy muy memorioso cronológicamente. Por ahí no me acuerdo de un nombre, soy un desastre con los nombres, pero me acuerdo mucho dónde estuve, no sé, en mayo del 98, lo que estaba haciendo, más o a grosso modo. Y en ese sentido, los 20 y los 30 me hubiera encantado reencarnar ahí, ser un surrealista junto a Buñuel y a Dalí, viendo cómo filmaban, ¿no? Jean Andalou y estar ahí cerquita de Henry Miller. Esa época me produce mucha curiosidad, ¿no? Porque me parece que entre guerras aparte pasa algo muy vital, que es, claro, la conciencia de la mortalidad. Así que eso, digamos, no tengo un autor preferido, pero Henry Miller podría ser uno. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más quiere hacer una pregunta? Sí. Hola, un gusto. Quería saber si de chico, más allá de la biblioteca que tenías y el profesor que te acordabas, te leían, si tu madre te leía, si tus tíos te leían. Sí, mi madre me leía, sí, seguro. Y aparte, siempre con comentarios o opiniones, era muy opinionator mi madre respecto a lo que leía. Entonces te decía, no, tal libro me encantó, o tal otro libro no me gustó para nada, qué porquería. Sí, era muy crítica y entonces, claro, levantabas, ¿no? El que te decías, a ver, y bueno. Y no había libros prohibidos. No, para nada. No. Mi madre fue, como siempre digo, se rebeló contra sus padres conservadores, se fue a Estados Unidos en los años 60, imagínate. Pasó de la escuela de monjas a la que fue, que era la Misericordia de Belgrano, ahí en Cabildo, y ella le decían la miseria gorda, o sea, eran, viste, anarcas totales, y se fue a los 19 años y fue feminista, atea, ¿no? Socialista, antiimperialista, todas las aristas de los 60, esa era mi madre, sí. Mi padre era un gringo piola, conservador, pero conservador en el sentido de nunca fue hippie, ¿no? O sea, raro para la época. Era un tipo de camisa corta cuadriculada, pero que no quiso ir a Vietnam, o sea, era un gringo demócrata, hubiera sido anti-Trump, ¿no? Absolutamente hoy, pero como conserveta. Sí. Dijiste que estaba leyendo 100 años de soledad obligadamente, no explicaste por qué, pero obligadamente. Y luego mencionaste a Buñuel y nada dijiste del cine. Y me sonó esto de la entreguerra con algo de alguna película de Woody Allen. ¿Qué te pasa con el cine?
Bueno, con el cine es como con la literatura, por supuesto, te pasa un montón. Yo fui y soy muy fanático de Hitchcock. Tuve la suerte de también, mi madre, llevarme a Leopoldo Lugones, al Cosmos, ¿no? A la Hebraica, a la Cinemateca. Sí, de ver mucho cine. Y después de engancharme ya post-adolescente o adolescente post ahí, con ciclos, ¿no? Entonces ver en profundidad la obra de Hitchcock desde Londres a su paso por Hollywood, ¿no? Y su paso del blanco y negro al color. Sí, ¿no? El cine es... de hecho tengo una canción poco conocida en el disco Sur o No Sur que se llama Acción, y es todo es como un storyboard, ¿no? Es una canción que es un storyboard. Así que sí, y Buñuel, bueno, mi último suspiro de Buñuel, la autobiografía es impresionante, también donde habla muchísimo de cine y de su conexión. Así que sí, el cine, bueno, es la literatura, ¿no? Del siglo XX, se sabe, así que es otro idioma, pero muy emparentado, ¿no? Absolutamente emparentado con la literatura. Y lo que me pasó, lo de 100 años de soledad, digo, obligadamente, es la culpa. La culpa en mi caso, no sé, no judía o sefaradí, no sé, algo tendré, ¿no? Porque Calvet, el apellido de mi madre, una vez mi mamá dice que el apellido de Calvet, nuestro, de parte materna, mi abuelo materno, era sefaradí, ¿no? De origen. Conoció a un pintor que le dijo, pero no está bajo los nombres oficialmente, entonces no sabemos, ¿no? Pero bueno, yo tengo la teoría igual que somos todos judíos, y, ¿no? Porque los judíos son como amalgaman todas las razas, entonces de alguna manera todos venimos de todas las razas. En mi caso me tocó un padre nórdico, tengo 25% de Noruega, 25% inglés, porque mi abuela era Clark, con E al final, K-E, y mi madre es toda ibérica. Mi madre es Calvet, Ojeda, Oña, González, todo del norte de España. Y mi bisabuelo era catalán, el Calvet, estaba casado con una gallega, González, y se llevaban a las patadas, parece ser la leyenda. Así que bueno, eso. La culpa, ¿no? Uno a veces dice, ¿cómo no leí tal cosa? ¿No? Entonces decís, tengo que. Bueno. Quería preguntarte si tu formación, tu recorrido musical fue autodidacta o en algún momento tuviste que acudir a algún maestro o algún referente. Sí, yo era no vago, pero sí vago, pero era un poco rebelde con todo lo que fuera, ¿no? Reglas. Y nuevamente mi madre tuvo el buen tino de mandarme a estudiar guitarra clásica cuando volvemos de Uruguay, yo con 14 años, ya orejero, aprendiendo cosas de oído y sacando cosas. Me acuerdo de una versión de Cacho Tirao del Violinista sobre el tejado, Si yo fuera rico, si yo fuera rico. Bueno, esa la saqué tal cual, grabando una Panasonic por ATC color el 79, y el profe de guitarra clásica le dijo a mi vieja, según mi vieja, que yo era un avión. Que sacaba las cosas de oído, si bien ellos me enseñaron partitura y sé leer medianamente, no lo hago hace muchísimo, pero sí, eso fue una fundación, digamos, una base muy importante para mí, ¿no? Esos 2 años, 3 de guitarra clásica. Ellos eran alumnos a su vez de Irma Costanzo, la gran concertista clásica, una pareja mendocina, Néstor Gestring y Menecha Casano. Dios los tenga la gloria. Mis profes que me bancaron ahí años importantes. Pero bueno, yo después viré hacia la canción y ya esa es mi historia. Gracias. Gracias.
Sí, ¿qué tan difícil es ser artista en un país como Argentina, que tiene tantos referentes en distintas disciplinas culturales, Borges y una larguísima lista, y que convoca a Argentina a ser modelo cultural, no solo para América Latina, sino para el mundo? ¿Qué tan difícil es lograrse un lugar? Me parece que es más fácil que difícil, o sea, porque por un lado es, si no tenés un problema de ego importante, porque obviamente te pueden eclipsar al toque, pero es una influencia enorme, o sea, la cultura de acá, cuanto más viajo, y viajo mucho, como mencionaba, por Latinoamérica, los Estados Unidos, España primordialmente, y Europa, secundariamente el resto, cuanto más viajo, más amo Buenos Aires. Buenos Aires tiene una cosa a favor y una cosa en contra, y las dos son la misma: está lejos. Y eso es así, sigue estando lejos, es un poco así. Yo tengo una teoría respecto a nuestro síndrome, con perdón, culo del mundo que tenemos, que nos hace interesantes, ¿no? Creo que nuestros abuelos, bisabuelos, eran grandes inseguros porque vinieron escapando de la pobreza, de la guerra, de diferentes situaciones imposibles, en algunos casos tremendamente imposibles y difíciles, y eran supervivientes, ¿no? Sobrevivieron a cosas que uno ni se puede imaginar, o sí. Y creo que hubo un dejo de ser cocoritos. Mi abuelo era medio cocorito, ¿viste? ¿Qué hago acá yo? ¿Viste? Acá en el fin del mundo, yo que valgo todo lo que valgo, ¿no? Y mi abuelo llegó a viajar a Alaska a visitarme y viajó, y era un dandy, ¿no? Era un winner así tremendo. Y siempre me quedó muy como metida la imagen de gran inseguridad que tenía mi abuelo. Era en el fondo un canchero, como el argentino. Nosotros bromeamos con Liniers respecto a los argentinos, y después escuché que Lelutier hacía lo mismo, y esa es la forma de meterte en el bolsillo al público latinoamericano, porque se ríen del estereotipo que tiene el argentino, es el medio agrandado cocorito. Y es por lo cual nos aman y por lo cual también nos odian. Pero es lindo a su vez, porque el cocorito, el canchero, esconde una gran inseguridad. Y nosotros hacemos el comentario porque Liniers ofrenda sus obras de arte en forma de avión, ¿no? Cada tanto va haciendo una obra en base a una canción mía, y bueno, hay una ofrenda para el público. Y decimos, bueno, como bien nos caracteriza la humildad, les vamos a regalar, somos tan humildes que les vamos a regalar, y la generosidad argentina, o del porteño, ¿no? Porque a veces se remarca lo del porteño a diferencia del argentino. Pero yo creo que nos hace muy queribles. En Latinoamérica, yo voy como músico argentino, con este nombre gringo que despista, que siempre digo, despifié con el marketing, me tendría que haber puesto el Chango Johansen o algo más acriollado, el Manu Johansen. Pero la verdad es que nos abren las puertas, o sea, la cultura argentina abre puertas, es realmente amada. El cine, la literatura, la música, el arte. La verdad que nos aprecian muchísimo, y yo creo que nos jugó a favor. Alguna vez Fito Páez creo que dijo, escuchamos Thelonious Monk y también escuchamos a Piazzolla, y Liniers también marca eso. Él dice, los dibujantes de Estados Unidos con los que él ahora vive en Vermont, ¿no? Hace 8 años, cerca de Canadá, dice, los dibujantes yanquis no tuvieron a Quino, no tuvieron a Fontana Rosa ¿no? Inodoro Pereira, y nosotros tenemos las dos cosas. O sea, el síndrome fin del mundo también nos dio esa curiosidad de saber qué acontece en Europa, en Estados Unidos, y nos ha enriquecido, afortunadamente, creo, nuestra propia cultura antropofágica, ¿no? De tomar de todas las culturas, como decía Osvaldo de Andrade, el famoso filósofo portugués brasileño.
que siempre lo menciona Caetano Veloso, que esa antropofagia es hacer de todas las culturas una propia, y eso lo tiene la Argentina. Bueno, con esta última pregunta entonces cerramos la entrevista. Muchas gracias, Kevin, Gracias, por estar Marisol. acá. Un aplauso para Marisol, Alonso. Gracias. Esto es un humilde regalo para Marisol, una remera de la cumbiera intelectual, porque ella me parece que, edípicamente siempre digo que mi madre debe haber sido la primera cumbiera intelectual que conocí, y bueno, Marisol merece, ¿no?